Hola, soy Karen. En este video les voy a explicar un poco la historia de la psicología en el Perú y en el mundo. Aunque las personas han observado y estudiado el comportamiento humano por milenios, la psicología científica es una disciplina prácticamente nueva. Los orígenes de la psicología moderna se inician en Alemania, donde se estableció el primer laboratorio dedicado al estudio científico de la psicología en 1879. Fundado por Wilhelm Wundt. Debido a que la psicología no era una elección de profesión en ese tiempo, Wundt fue originalmente entrenado como médico. Su misión al establecer el laboratorio era describir los contenidos de la mente consciente. Quería estudiar la psicología de la misma forma en que un individuo estudiaría física o química. Su enfoque se conoció como estructuralismo. Wundt tenía un alumno, Edward Titchener, quien llevaría el modelo de psicología de Wundt a Estados Unidos. La investigación de Titchener dependía de un método llamado introspección. Luego apareció el funcionalismo. Fue el nuevo enfoque que se desarrolló en Estados Unidos a finales del siglo XIX. El funcionalismo se ocupaba no de la estructura de la mente, sino de los propósitos de la conciencia, lo que la mente hace y por qué. Uno de los precursores del funcionalismo fue William James. Luego, un grupo de psicólogos le dieron a su enfoque el nombre de la psicología Gestalt, caracterizada por enfatizar que la percepción de un todo difiere de la percepción de los estímulos individuales que hacen el todo. Encabezaron el reto de la noción de los estructuralistas. Los miembros principales fueron Max Wettermeyer, Wolfgang Kohler y Kurt Koepka. Este enfoque comenzó en Alemania en 1912. Después surgió la perspectiva conductual, a principios del siglo XX, con el psicólogo Ivan Pavlov. Sus estudios sobre la digestión de los perros llevaron importantes observaciones sobre cómo los animales asocian los eventos en su medio. Tiempo después, el psicólogo Joe Watson leyó sobre el trabajo de Pavlov y vio que era prometedor. Watson creía que la psicología debería estar asociada no con la mente o la conciencia, sino meramente con las conductas observables. La tradición conductual, empezada por Pavlov y continuada por Watson, encontró muchos adeptos. El más notable fue Skinner, quien ha sido llamado el más grande psicólogo contemporáneo. De cierta forma, el enfoque de la psicología de Skinner era simple. La conducta cambia como resultado de sus consecuencias. Históricamente, Watson definía la psicología como el estudio de las conductas observables. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, Sigmund Freud estaba hurgando profundamente debajo de las conductas observables. Freud y sus seguidores desarrollaron la perspectiva psicodinámica, la cual sugiere que tanto los comportamientos normales como los anormales están determinados principalmente por fuerzas inconscientes. Estudió las neuropatologías. Sus ideas están determinadas por instintos. Freud se hizo de gran fama al sugerir que las personas, incluso los niños, son impulsados por métodos de naturaleza sexual. Luego surgió la perspectiva humanista. Los defensores de este enfoque fueron principalmente Carl Rogers y Abraham Maslow. Se enfocaron en la libertad que creían caracterizaba el comportamiento humano. De acuerdo con los humanistas, las personas hacen elecciones en sus vidas y no es posible entenderlas al estudiar animales en laboratorios o a personas que presentan problemas de adaptación. Luego surgió la perspectiva fisiológica. Es la idea de que los comportamientos y los procesos mentales se entienden y explican al estudiar la fisiología subyacente. Es decir, que cada conducta de los seres humanos y los animales está relacionada con algún cambio fisiológico en su cuerpo. La psicóloga fisióloga Candace Pert fue quien descubrió los receptores del cerebro para los neurotransmisores. Después está la perspectiva evolucionista. Se interesa por saber cómo una estructura fisiológica o una conducta ayudan a un organismo a adaptarse a su medio. Tiempo después aparece la perspectiva cognoscitiva.
es la idea que se enfoca en el estudio de cómo ocurren los pensamientos, cómo trabaja nuestra memoria y cómo se organiza y almacena la información. Un gran representante es Piaget. Él nos da a conocer la epistemología genética, la cual menciona el conjunto de estudios cognitivos que permiten la adaptación al medio, y también estudió el desarrollo evolutivo de la inteligencia de los niños. Al paso del tiempo apareció la perspectiva cultural y de la diversidad. Los psicólogos están comenzando a darse cuenta de que la cultura en la cual se conduce la investigación, el género, el origen étnico y los prejuicios personales del investigador, así mismo como del investigado, influyen en los resultados de la misma y contribuyen en la noción de la verdad. La psicología se está volviendo más diversa, pero no siempre ha sido así. En el pasado, muchas barreras limitaban el acceso al campo, en especial para las mujeres y las minorías étnicas. Aquí sobresalen grandes personalidades como Mary Whitton Calkin, la presidenta número 14 de la Asociación Psicológica Americana. Fue la primera mujer electa para el puesto. Christine Land Franklin fue una connotada investigadora a quien por estar casada se le negó una posición académica permanente. Beverly Inés Posset fue la primera mujer a recibir un doctorado en psicología educacional. Millicent Shin fue la primera mujer en recibir un doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Después abandonó su carrera para hacerse cargo de sus padres ya mayores. Luego está Kenneth Clark. Fue el primer afroestadounidense en ocupar el puesto de presidente de la Asociación Psicológica Americana. También Mamie Phipps Clark condujo una importante investigación sobre la conciencia del yo y la identificación social de los niños afroestadounidenses de preescolar. Luego surgió la perspectiva ambiental poblacional y conservacionista. El siglo XX presentó una creciente preocupación por los efectos de la sobrepoblación en la calidad de vida y de nuestro planeta. Estas preocupaciones son responsables del desarrollo de una nueva perspectiva en psicología, la perspectiva ambiental, poblacional y conservacionista. Estos psicólogos están aplicando los principios psicológicos para ayudar a salvar el planeta. El reto que enfrentan estos profesionalistas es la tarea de incrementar el comportamiento proambiental. Su tarea es sobrecogedora, pero muy importante. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando en nuestro país respecto a la psicología? La historia de la psicología en el Perú tiene ciertas peculiaridades. De cierta forma, está influenciada por las perspectivas europeas. Un gran psicólogo peruano es Reinaldo Alarcón. Es uno de los psicólogos más importantes de nuestro país. Él tiene 2 libros fundamentales: Historia de la Psicología en el Perú y Psicología de los Peruanos a través del tiempo y la historia. En un principio, la psicología en nuestro país estaba relacionada con la teología y la fisiología. No existía distinción. Luego fue evolucionando y se separó en 1913, cuando en la Universidad de San Marcos se creó la Facultad de Psicología. Como ya sabido, Freud influyó en muchos psicólogos en el mundo y obviamente también influyó en el Perú. Uno de los primeros llamados psicólogos fue Honorio Delgado, que en realidad no era psicólogo, era un médico, pero es considerado uno de los psicólogos más importantes de nuestro país. Él trajo al Perú la psicología de Freud. Ahora hablando de la otra perspectiva de la psicología, ya no tanto analítica, sino más bien científica, un gran representante fue el psicólogo alemán Walter Blumenfeld, quien llegó a nuestro país en el siglo XX y se convirtió en uno de los primeros psicólogos científicos del Perú. Él trajo la psicometría, los test psicológicos y la psicología experimental. En 1980 se creó el primer colegio de psicólogos en el Perú. Para finalizar, les mostraré sobre los psicólogos más influyentes del siglo XXI. Steven Pinker, Paul Ekman, Zimbardo Phillips,
Vilayanur Ramachandran, Elizabeth Loftus, Gordon Bower, Daniel Kahneman, Dan Ariely, Bárbara Fredrickson y Richard Wiseman. En el Perú, Germán Berríos, Fernando Maestre Pagaza, Nelly Palmar, Santiago Cueto Caballero, Javier Echevarría Escribes, María Jesús Espinosa Matos, Yolanda Lilian Mayo Ortega, Ramón León Donaire, Mario Berrido Rodríguez, Augusto Salazar Borni, Carlos Cueto Fernandi, Luis Felipe Alarcón Larrabure, Víctor Licarrillo Chía y Walter Peñalosa Ranella.